Hola, el libro que quiero compartir el día de hoy es Malismo. Malismo, la ostentación del mal como propaganda, de Mauro Entrialco. Es un libro publicado por la editorial Capitán Swing, española, en el año 2024. Mauro Entrialgo es humorista gráfico para muchas publicaciones, El País, Diario 16, Interview, Makoki, bueno, muchísimas. Y ha escrito este libro con esta categoría que hasta donde sé es acuñada por el eh, malismo. Hay un evento que al autor le sugiere el concepto, y es cuando en septiembre del 22 Begoña Villasís, vicealcaldesa de Madrid, hace unas publicaciones en su cuenta de una red social eh, respecto de la demolición de 597 chabolas o infraviviendas en una zona de Madrid. Y entonces aparece, todavía se puede encontrar esta imagen en redes, aparece ella viendo hacia el horizonte y detrás los tractores o la maquinaria pesada destruyéndole las casas a estas personas, todos los enseres íntimos de ellas, de esas personas ahí tirados en medio de unos matojos. Y ella lo titula que es una lucha contra la ocupación, contra el tema de los ocupas en España. Eh, y claro, Mauro Entrialgo dice que incluso en el contexto del franquismo, un régimen tan poco democrático y tan violento, cuando se procedía a este tipo de operaciones que son usuales en las administraciones de destruir asentamientos ilegales, el énfasis se ponía en las soluciones habitacionales o de vivienda que se les daba a las personas que eran desalojadas. Incluso aunque fuera una pantomima y de las 500 familias solamente se le resolviera a 100 familias, pero el énfasis comunicacional en el nodo franquista era esa, esa solución. En este caso no. En este caso, la señora Villasís aparece con su abrigo, dice, de la prestigiosa firma Mía Marina, muy, dicen en España, muy cookie, eh, con esta operación tan cruel detrás. Y a partir de ahí empieza a reflexionar entre algo y a coleccionar eh, ejemplos de esta naturaleza, en los que este tipo de crueldad no solamente no se oculta o se disimula, sino que incluso se ostenta. Él da una definición de malismo empezando el libro. Entiende por malismo el mecanismo propagandístico que consiste en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. Sin duda alguna hemos visto ejemplos, en el caso de Donald Trump, muchos de este tipo de propaganda malista. El libro no tiene una profundidad teórica, no tiene un desarrollo explicativo del fenómeno, es más una compilación de casos, pero está muy bien escrito, está maravillosamente escrito. En todo caso, si alguien quiere profundizar teóricamente en el tema, las recomendaciones serían otras. Aquí anoté algunas. Aquilen Mbembe, el camerunés con su categoría de necropolítica, la mexicana Sayak Valencia con capitalismo gore, Wendy Brown ha trabajado mucho el tema de la humillación pública y la transgresión deliberada como formas de comunicación política contemporánea, y sin duda alguna Rita Segato con sus trabajos y su desarrollo teórico sobre la pedagogía de la crueldad. Pero
El común denominador de todos estos desarrollos teóricos con lo que Entrialgo presenta como malismo es la escenificación de la crueldad y del desprecio por los otros, no como un exceso irracional, no como una metida de pata de líderes políticos que no saben controlar sus emociones y entonces a veces se van de la lengua, no, sino como un lenguaje político que quiere comunicar algo y que empata muy bien con el tono y con las lógicas que vemos en esferas digitales, sobre todo de la ultraderecha. Y de esto son víctima incluso la derecha tradicional o conservadora, personajes de la derecha tradicional o conservadora que quedan pasmados al ver el nivel de violencia y de brutalidad en estos espacios. Y aquí pone un ejemplo, el ejemplo de José Manuel García Margallo, uno de los ministros más importantes del gobierno conservador de Mariano Rajoy, en relación con la Agenda 2030, que se ha convertido en una suerte de coco, de anticristo de estos grupos de malistas, diría Mauro Entrialgo. Dice, García Margallo, político de larguísima carrera en la derecha conservadora española, cuando en marzo del 2023, en una calmada intervención en un programa de radio en el que se abordaban las supuestas diferencias del Partido Popular con Vox, se le ocurrió asegurar que la Agenda 2030 es el Evangelio. La Agenda 2030 es estos objetivos de desarrollo sostenible consensuados en Naciones Unidas por la comunidad internacional y que buscan cosas tan subversivas y tan comunistas y nefastas como acabar con el hambre en el planeta, con la desigualdad, con la contaminación ambiental, con la discriminación de género, etcétera. Este tipo de cosas tan, que diríamos, perversas, ¿verdad? Estos objetivos tan negativos. Le cayeron hostias por todas partes. Lo más florido de los influencers de la ultraderecha conspiranoica, en compañía de la habitual horda cavernícola de troles anónimos, se lanzó en tromba en las redes a por su cabeza, descargando sobre él su recurrente surtido de consignas deshumanizadoras, memes hirientes, extensas homilías en streaming y amenazas varias. Genocida, liberticida, comunista, bolivariano, transhumanista, eugenista, esclavista o el castizo masón de regusto franquista. Son solo algunos de los calificativos concretos que recibió. El pobre hombre estaba completamente desconcertado. Se le notaba convencido de que debía haber sido víctima de alguna extraña confusión. Incluso intentó razonar con aquella turba que procedía de lo que él entendía como su propio bando ideológico. Y literalmente dice Margallo, la Agenda 2030 persigue erradicar la pobreza y el hambre, proteger el planeta, garantizar el progreso, la paz y la solidaridad. Fue uno de los mensajes conciliadores que acertó a tuitear. La lluvia de descalificaciones se incrementó, marcándolo ya para siempre en ese entorno como otro lacayo de Soros. Bueno, el buen hombre, el pobre García Margallo. Ahora, no se piense, insiste en esto con acierto Mauro Entrialgo, que esta propaganda malista significa que las fechorías y los crímenes se van a dejar de disimular y que ahora todo va a ser franqueza y desparpajo y sinceridad. No. Sigue produciéndose comunicación para distintos públicos y para distintos canales y para distintos momentos. Esto puede sonar contradictorio y lo es, pero ocurre. Es decir, los mismos actores políticos que con desparpajo, insisto, reconocen su crueldad y su irrespeto por cualquier convención, también paralelamente, simultáneamente, procuran encubrirla y disimularla y justificar con razones razonables sus acciones. El caso más claro
es el de el Estado de Israel en los últimos años con ocasión de la guerra en Gaza. Dice entre algo, Israel destina ingentes partidas de dinero a la contratación de agencias de reputación que siembren dudas sobre las noticias que consiguen superar el bloqueo informativo. En las redes, sus troles a sueldo aseguran que los cadáveres de miles de niños asesinados que aparecen en muchos posts son muñecos. En los medios de comunicación occidentales, los portavoces de desinformación de su ejército están presentes todos los días. El asesinato sistemático de periodistas prosigue para intentar impedir que los repugnantes detalles de las matanzas lleguen a la opinión pública y que Estados Unidos pueda seguir financiando el genocidio. Pero el fenómeno malista es más fuerte que cualquier bloqueo informativo. Los propios oficiales y soldados israelíes que están cometiendo atrocidades creen conveniente alardear de ellas en sus cuentas de redes sociales como TikTok, con videos grabados por ellos mismos. En uno, un soldado enseña a cámara una delicada joya de compromiso robada en la casa de unos gazatíes que acaban de ser asesinados y entre risas proclama que ya tiene regalo para su novia. En otro, un oficial explica que su unidad va a proceder a la explosión de una escuela que se ve al fondo. Dedica la voladura a su niña por su cumpleaños y procede a accionar el detonador. En otro, un plano corto nos muestra a un soldado que no puede contener la risa llamando a una puerta de una casa a la que no responde nadie. Cuando el plano se amplía, vemos que ese trozo de muro con esa puerta es lo único que se mantiene en pie de una enorme extensión de edificios civiles derribados con sus habitantes dentro. En otro más, dos soldados israelíes saquean un pequeño comercio de Jabalia y sueltan carcajadas por lo modestos que son los juguetes que van agarrando y destrozando uno a uno. El chorreo de autoinculpaciones involuntarias es inacabable. Unos soldados rezan burlonamente sobre los restos de una mezquita arrasada, otros derriban edificios de una población con una excavadora mientras gritan divertidos: estamos destruyendo vuestras casas. Otros celebran la devastación de una guardería, jugando en los dos únicos columpios que quedan en pie. Otro confiesa haber aplastado con su tanque a varios seres humanos. Y este contenido se vierte en un canal de Telegram. 72 vírgenes sin censura es el nombre del canal de Telegram, aprovechando el anonimato y la ausencia completa de moderación de contenidos que ofrece esta aplicación de mensajería Telegram. Distribuye entre sus seguidores sangrientos videos de asesinatos cometidos por israelíes, mensajes de odio racial deshumanizante que animan a exterminar a las cucarachas y profanaciones de cadáveres de palestinos que son orinados encima o arrastrados por el barro. Lo más increíble de esto es que si bien primero el ejército israelí denunció o respondió, mejor dicho, que estos videos eran producto de soldados descontrolados que estaban actuando por su cuenta, el periódico israelí Haaretz es el periódico israelí más antiguo. Se fundó en 1918. Es más antiguo que el Estado de Israel, Haaretz. Una investigación de febrero del 2024 del periódico israelí Haaretz demostró que este canal de Telegram, 72 vírgenes sin censura, había sido creado y estaba dirigido por el propio ejército israelí, por una unidad de operaciones psicológicas del ejército israelí. Y la falta no fue crearlo, ni difundir esos contenidos. La violación es que además de público extranjero, para el que está bien producir estos contenidos, para, por supuesto, aterrorizar a los enemigos extranjeros, se demostró en la investigación de Haaretz que buscaba influir sobre la propia población israelí, y eso sí, que estaba en contra de las normas del ejército
del ejército israelí. Y ya para terminar, el libro de Entrialgo, Malismo, la ostentación del mal como propaganda, termina con una reflexión muy personal. Dentro de las viñetas de Entrialgo, una particularmente popular es la de Herminio Bolaextra. Herminio Bolaextra es un periodista amarillista, gamberro, dicen en España, de juergas permanentemente, faltón que anda insultando a todo el mundo, agresivo, burlón. Se llama Bolaextra porque tiene tres testículos. Y desde el 87 lo dibuja Entrialgo y es uno de los personajes más famosos de sus caricaturas. Pero termina el libro diciendo, estoy decidido a matar a mi personaje dentro de unos meses. Y a partir de entonces no volver a realizar nuevas historietas suyas. Sé que los autores en principio no somos responsables de las interpretaciones extremas que de nuestras ficciones puedan realizar los lectores en la vida real. Esto, lo dice porque en una entrevista en Jotdown apareció que Begoña Villasís, aquella vicealcaldesa de Madrid, era fan de Herminio Bolaextra. Pero sucede que también percibo que en la actualidad esa fórmula humorística, la de Herminio Bolaextra, funciona peor. Introducir un comportamiento desvergonzado en una reunión social muy pacata puede resultar gracioso. En una coyuntura malista dominante en la que existen representantes públicos de alto nivel que hacen peinetas, presentadores de la televisión que insultan a los concursantes, youtubers que vejan a trabajadores para monetizar, empresas que se ríen de sus clientes, partidos que convierten faltones exabruptos de instituto en lemas electorales, o iglesias cristianas que aplauden el enriquecimiento personal a costa de los semejantes, un gamberrete callejero no es ya un elemento discordante. La incorrección tiene ya poca gracia como broma, porque la incorrección ha sido asimilada por los poderosos y es ya una de sus armas recurrentes. Hasta la próxima.